Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al panorama internacional de las informaciones. Vamos a empezar haciendo referencia a las últimas declaraciones de María Corina Machado, quien le dijo a Maduro que debería entender mejor y aceptar que se debería llevar adelante en Venezuela una transición negociada. Esto en torno a lo que vendrá en los siguientes meses y la crisis política que se ha desatado en ese país. Cambiamos de tema a pesar de la tregua que se había establecido entre Israel y algunas organizaciones de Medio Oriente como Hezbollah. Se han tenido algunos ataques de parte del ejército israelí. Esto es lo que por lo menos se ha confirmado en las últimas horas. La tregua entre las partes rige desde el pasado 27 de noviembre, pero ambos bandos continúan con los intercambios de ataques. Por lo tanto, está sumamente complicada la situación que se tiene en Medio Oriente. El abogado de Jair Bolsonaro afirma que habría sido traicionado por algunos militares, esto en el marco de las investigaciones del caso golpe de Estado. Pues recordemos que Lula da Silva había asegurado que tiene plena certeza de la participación de Bolsonaro y otras personas en estos hechos que se suscitaron y que en algún momento habían puesto en vilo a todo Brasil porque se debía desarrollar la transición para que Lula da Silva pueda ejercer el poder en una nueva gestión de gobierno. El comandante de las fuerzas rusas en Siria, el teniente general Sergei Kisel, fue destituido de su cargo luego de algunos incidentes que se estarían dando en esa región del mundo. Pues recordemos que varios rebeldes, en este caso, han publicado videos en los cuales se puede apreciar que van avanzando hacia la capital, Damasco. Está cada vez más claro que hay una campaña masivamente organizada para derrocar al gobierno de Assad en Siria con orientación y la asistencia de potencias internacionales, dice parte de las informaciones que están circulando a través de los medios de comunicación. Pues recordemos que existe bastante tensión en Siria. El presidente de ese país, Bashar al-Assad, dijo que derrotará a los yihadistas con la ayuda de sus aliados, principalmente Rusia e Irán. Siria es capaz de eliminarlos, poco importa la intensidad de sus ataques, declaró ante la sorpresiva ofensiva en Alepo que va avanzando hacia varias ciudades sirias bastante importantes. Cambiamos de tema. Tercera noche consecutiva de protestas a favor de la Unión Europea frente al Parlamento de Georgia. Existen descontento en ese país porque el 80% de los habitantes de Georgia quieren unirse a la Unión Europea. Sin embargo, el gobierno prorruso ha anunciado que suspenderá las negociaciones con la Unión Europea más allá del año 2028. Esto habría causado molestia y ha provocado que varias personas salgan a las calles a protestar. En la última hora, tras regresar de su viaje de Moscú, el presidente sirio Bashar al-Assad ha hablado con el primer ministro iraquí, así como el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, con la finalidad de poder trazar una estrategia que permita
a el gobernante sirio retomar el control de varias regiones de ese país. Y el ejército sirio se ha movilizado en las últimas horas y han publicado videos donde exclaman que no es cierto de que los grupos armados hubieran tomado el control de algunas ciudades como Hama. Las cosas van bien, tenemos el control, esto es lo que dicen en respuesta precisamente a determinadas informaciones que se dieron a conocer, en las cuales se podía apreciar a varios rebeldes que habrían tomado algunas instalaciones en ese país. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia habló con sus homólogos de Irán y Turquía sobre la delicada situación que cambiaría el contexto geopolítico en esa región del mundo. En ese marco ha pedido un diálogo. Sin embargo, algunos especialistas han visto que los rebeldes en Siria, después de su última incursión, habrían adoptado nuevos mecanismos de lucha, y por ello se puede explicar y entender cuál es la magnitud del avance de estas fuerzas. Informaciones desde todos los rincones de nuestro planeta. Latitud Global Noticias. Claro que sí, tenemos más informaciones en el panorama internacional de las noticias. Mucha atención, en Miami se espera un descenso de las temperaturas, una situación un poquito atípica en esa región del mundo donde existe una caracterización por las playas, etcétera. Sin embargo, ahora lo que se ha anunciado es que las personas deberán sacar su abrigo para contrarrestar el frío. Reportan al menos 10 personas muertas en el conflicto que se vive en Siria. Rusia y Siria lanzan en Alepo sus primeros bombardeos tras la sorpresiva incursión de grupos rebeldes. Así es lo que señala precisamente la prensa a nivel internacional, que está haciendo una cobertura de último momento en referencia precisamente a este contexto bastante complejo y delicado que se ha conocido en las últimas horas. Nos vamos ahora hasta Ucrania. Volodymyr Zelensky consideraría aceptar un alto al fuego en Ucrania a cambio de su adhesión inmediata a la OTAN. Se puede notar una cierta desesperación en Ucrania, pues no se estarían logrando concretizar aquellos objetivos que se habrían trazado las fuerzas especiales de ese país. Están pidiendo mayor refuerzo de parte de los servicios que proveen precisamente equipamiento a las tropas de Ucrania. Sin embargo, esto no sería suficiente como para que se pueda atender la magnitud del conflicto que actualmente lleva varios meses. Ya se habrían celebrado más de 1000 días de conflictividad entre Rusia y Ucrania, y existe un desgaste tanto en Rusia como en Ucrania. Sin embargo, se espera que en las siguientes semanas pueda tomar posesión el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido que solucionaría este conflicto internacional en cuestión de días. Rebeldes sirios tomaron el aeropuerto civil de Alepo en el norte de Siria junto a varias localidades de las provincias
de Idlib y Hama, informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Amigos, hasta aquí el panorama internacional de las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos con las noticias en cualquier momento. Informaciones desde todos los rincones de nuestro planeta. Latitud Global Noticias.